Tenemos aquí modelo de piel. Miren que está en el centro dividido en dos, ¿sí? En este no está esto, que sería el pelo, y aquí sí. Entonces este modelo me está mostrando dos partes del cuerpo. Aquí me está mostrando, como es basado en humano, sería el cuero cabelludo, que es donde hay mucho pelo, ¿sí? Y aquí este me está representando la planta del pie, pero nos sirve igual para los animales, en cualquier parte del cuerpo que tenga pelos. Y en los pulpejos, ¿han visto los pulpejitos de los animales? Las almohadillas. Ok, entonces nos sirve igual. Entonces tenemos que la piel se divide en tres capas. ¿Cuáles son las tres capas de la piel? Muy bien, epidermis, dermis e hipodermis. Entonces tenemos que esta primera parte sería, no sé escribir, escríbeme aquí epidermis. Muy bien, entonces, ¿qué hay en la epidermis? Tú te vas a encargar de escribir. Habíamos mencionado que hay un tejido donde las células madres se reproducen constantemente, generando células hijas, que esas hijas van cambiando de forma y me forman al final un tejido que llama cornificado. ¿Cuál es la característica del tejido cornificado? Las células están muertas. Las células están muertas porque tienen queratina. Muy bien, porque durante ese proceso sufren un proceso que se llama queratinización, donde se llenan de queratina para volverse rígidas, pero eso implica que la célula muera, ¿sí? Y además hay un cambio de forma, pasamos de ser cilíndricas a ser escamosas. Entonces, de esta epidermis, esta porción rosadita que ustedes ven aquí, todo esto, sería el tejido cornificado. O pásenselo a Diana, me escribe aquí y Diana aquí, solo lo rosadito, tejido cornificado, ¿sí? Ese tejido cornificado es entonces lo que está expuesto al medio exterior. Perfecto. Salomé, ¿por qué el tejido cornificado de acá es más grueso que el de acá? Sí, es que acá el rosado es más gruesito que este. ¿De acuerdo es qué parte del cuerpo son esos dos? Este es cualquier parte que no tenga pelo. Esta es la planta del pie. Y esta es cualquier parte que tenga pelo. Sí, por eso esta, la que no tiene pelo, ya está, es cualquier parte. Ah, ok. ¿Por qué es más gruesa esta? Protege. No, porque esta también protege. Porque tiene un uso más rudo. Exacto. Porque estos, cuando vemos un tejido cornificado más grueso que el otro, es porque esta zona está más expuesta a las superficies. Como es la planta del pie en el caso de nosotros siempre está sobre una superficie, o una media, o el tenis, o cuando caminamos descalzo. Entonces, por ende, siempre el tejido cornificado de los pies, de la planta y de las manos va a ser más grueso en comparación al resto del cuerpo. ¿Listo? Que eso mismo pasa en los cachorritos, bueno, en los perros, que los pulpejos, las huellitas son más gruesas, y si ustedes lo miran muy de cerca van a ver las formas de escama, al igual que la nariz. ¿Han visto la nariz del perro? Y si ustedes lo miran muy cerquita le ven las escamitas, que sería esta parte de acá. Entre más utilizamos una parte, más tejido cornificado va a haber. Listo. Lo que ustedes ven de colores son como los cambios que tienen esas células a medida que van avanzando. Eso lo van a ver con la profesora Carolina en histología. Entonces ahí no lo vamos a tocar. Pero la epidermis tiene además la apertura de los conductos excretores o del folículo piloso. Entonces la epidermis tiene poros, ¿sí? Por ahí que va a salir el pelo o el sudor. ¿Listo? ¿Dudas con epidermis? ¿Claro? Entonces, si pongo la plastilina en el parcial acá que les estoy preguntando. Tejido cornificado. Muy bien. Yo no manejo guías en anatomía 2 porque manejo mucho la memoria. Entonces sí necesito que estén muy atentos, porque si hacen guías pues les toca a ustedes. Ahora, segunda capa, dermis, hasta la partecita amarilla.
Entonces dermis es la parte más gruesa de la piel y es donde más estructuras vamos a encontrar. Vimos en clase 2 estructuras, me parece, o 3. Una, esta amarillita, miren, que es un hilito que se ramifica. Ese es el nervio, ¿sí? ¿Qué nervio? Pues depende de qué parte del cuerpo estemos hablando. Como es de los pies, acá vamos a hablar entonces de manera general, no sale en el parcial, pero para que lo recuerden, de los plexos lumbosacros, ¿se acuerdan de ellos? ¿Vieron plexos? En anato 1, red de nervios espinales que le van a permitir el movimiento a las extremidades, plexo braquial, plexo lumbosacro. Entonces, recuerden que los nervios espinales son mixtos. ¿Qué quiere decir que un nervio sea mixto? ¿Qué quiere decir que un nervio sea mixto? Hay unos que son sensitivos Y motor, exacto. Un nervio mixto es que tiene las dos funciones. Sensitivo, si es sensitivo, ¿qué quiere decir? Que siente. Que siente, entonces ¿cómo sería el transporte de información? Por el tacto. Sí, pero entonces, ¿de dónde a dónde va la información? Si es sensitivo, exacto, de afuera hacia adentro. ¿Y adentro es qué? El sistema nervioso central. Y si es motor, ¿cómo va la información? De adentro hacia afuera. O sea que el nervio espinal hace las dos cosas: lleva información, saca información. Como esta es la planta del pie, es un nervio espinal. Pero si fuera el rostro, por ejemplo, lo que tenemos pinta en el rostro, también es sensitivo. ¿Y cuál sería? Aunque el nervio del rostro que le da sensibilidad es mixto también. ¿Cómo se llama? Trigémino. Ven que el trigémino es mixto porque sensitivo le da sensibilidad al rostro y motor. Porque la masticación. Exacto, es el encargado de la masticación. Bueno, volviendo al tema, tenemos nervios, ¿sí? Y miren que el nervio tiene una bolita, ¿sí la ven ahí? Es como rosadita con rayitas amarillas. No me hagan en plastilina esta bolita. Ese es el receptor. ¿Se acuerdan que vimos receptores? Entonces, ¿qué es un receptor? Es una parte de la neurona. La plástica así. Que como una plástica. Es una parte de la neurona que es la que va a recibir el estímulo. Este receptor que se encuentra aquí, justo donde termina la epidermis, es el receptor de Meissner. ¿Se acuerdan de Meissner? Nosotros hablamos mecanorreceptores, termorreceptores. Mecanorreceptores son los que van a percibir sensaciones mecánicas. Entonces, ¿qué sensaciones mecánicas hablamos en clase? ¿Cuáles son los estímulos mecánicos que van a estimular al receptor? ¿Sí? Vibraciones, estiramiento, presión, texturas. Y hablamos también de los termorreceptores. ¿Qué perciben los termorreceptores? Calor y frío, exacto. ¿Cómo está la mesa, Salomé? ¿Caliente, fría? ¿Y cómo sabes eso? Porque tienes unos receptores que se estimulan con esa temperatura y mandan la señal. Y yo sé que es frío. Este receptor se llama Meissner. Me hizo la bolita. Y él es así, es una bolita aplastada y ahí se ve, es que no sé si todos lo vean, como con unas cositas amarillas. Así. Y ya ahí sale el nervio. Eso es lo que les está aquí. Meissner. Y Meissner tiene una función, tiene muchas: textura, vibración, pero también se encarga de algo que se llama presión superficial. ¿Sí? Entonces Meissner se encarga de percibir todo lo que nos camine muy suavemente o nos roce muy suavemente la epidermis. Por eso está acá arriba. ¿Listo? ¿Dudas con Meissner? Entonces, si el pin está acá, ¿qué les estoy preguntando? El receptor. ¿Y qué receptor es? ¿Ese es Ruffini? Es Meissner. Muy bien. ¿Listo? ¿Claros ahí? Meissner. Listo. Ahora, también tenemos vasos sanguíneos. Estas bolitas rojas y azules, o estas líneas rojas y azules, me están demostrando o me están
señalando lo que son vasos sanguíneos. Rojo es arteria, azul es vena, porque acá se ve como un círculo y acá se ve la línea porque es un corte transversal del vaso. ¿Sí? ¿Recuerdan los cortes? Que es un corte transversal. Exacto. Eso es un corte que pasa por el eje longitudinal, como el eje que predomina en una estructura. Si esta estructura es larga hacia arriba, entonces transversal sería horizontal. O si la estructura es larga hacia horizontal, pues el corte transversal sería vertical. Estos son cortes transversales de un vaso sanguíneo, por eso se ven así redonditos. ¿Listo? Toda la dermis tiene una gran vascularización, entonces si es rojo es arteria, si es azul es vena. Listo. ¿Por qué necesitamos tener tanta vascularización? Porque hay muchas estructuras que para funcionar necesitan sangre. ¿Saben qué transporta la sangre? Oxígeno, electrolitos, hormonas, proteínas, glucosa, y todo eso se van a dar cuenta este semestre en bioquímica, es necesario para que una célula trabaje. ¿Sí? Ok. Ahora, glándulas. Mencionamos dos tipos de glándulas, sebáceas y sudoríparas. En este caso vamos a hablar de sudoríparas. En sudoríparas mencionamos dos tipos, ecrina y apocrina. ¿Cuál era la diferencia de una con la otra? Dime una diferencia. Que desembocan en el cabello. Estas blancas que ustedes ven aquí son las glándulas sudoríparas. ¿Desembocan en relación al pelo? No. Entonces es ecrina. Ecrina, glándula sudorípara ecrina. Su conducto se llama conducto excretor, desemboca solito en la epidermis. ¿Cómo se llama este? No, este sería el conducto excretor. Esta. ¿Cuál? Ecrina. Si me ponen glándula sudorípara sola les queda mala. ¿Glándula qué? Ecrina. Muy bien. Primera característica, desemboca sola en la epidermis. Su conducto excretor desemboca solo en la epidermis. Segundo, la función. ¿Cuál es la función de la glándula sudorípara ecrina? Termorregula, o sea que ella se va a activar cada vez que hagamos ejercicios o aumente la temperatura, va a sacar el sudor. Y tercera, la distribución. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la glándula sudorípara ecrina? En todo el cuerpo. Pero recuerden que hay variación según la especie. ¿Qué especie no tiene glándula sudorípara ecrina? Felinos, porcinos también. En ellos no vamos a ver esto. ¿Listo? Los humanos tenemos muchas en todo el cuerpo, por eso las vemos tanto en los pies como en la cabeza, en cualquier lado. Ahora, apocrinas. ¿Dónde desemboca la apocrina? En el folículo piloso. ¿En todos los folículos pilosos? Sí. No, porque bueno, mira no, que acá no hay. ¿En cuáles? La axila. En donde se liberen feromonas. En un humano sería axila y zona púbica. Como esto no es una zona púbica, no vamos a ver en el modelo apocrinas. La que sí o sí, esta es ecrina. No hay apocrinas acá. No quiere decir que no exista, sino que en el modelo lo que dibujaron no fue una zona productora de feromonas, sino que puede ser el cuero cabelludo, acá en la mano, donde sea. ¿Listo? ¿Ahí claros? Ok. Entonces, ¿qué hemos mencionado hasta el momento? Hemos mencionado epidermis, vimos entonces el tejido cornificado, vimos que tiene unos poros que pueden ser conductos excretores o la salida del pelo. Mencionamos entonces la dermis y acabamos de mencionar de la dermis, que tiene unos receptores y que el que vimos ahí específicamente se llama Meissner. Muy bien. También mencionamos que tiene vascularización, vasos sanguíneos, arterias y venas, y acabamos de hablar sobre la glándula sudorípara ecrina, que es la que tiene este modelo. ¿Por qué no tiene apocrina? Porque no es zona de feromonas. Exacto, porque lo que nos traen acá no es una zona de feromonas. En el libro de Dice hay un dibujito donde se ve una apocrina. Esta glándula y el conducto excretor.
y él no desemboca en la epidermis, sino que viene y desemboca acá, en el folículo piloso. O sea que esta sería apocrina. ¿Sí? Como un gusanito, como si un gusano estuviera enrollado. Es una glándula sudorípara y su conducto excretor no desemboca en la epidermis, sino que llega, pasa detrás de este y desemboca aquí. ¿Qué es aquí? Un folículo piloso. Es decir que no es ecrina, es apocrina. Esa es la de desechos como excesos de sodio, ayuda a la difusión de feromonas o a la liberación o a esparcir las feromonas en el ambiente. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar entonces ahora del folículo piloso. ¿Listo? ¿Qué es el folículo piloso? El folículo piloso es una invaginación de la epidermis. Mira, acá viene la epidermis y ella invaginarse es cuando algo viene así recto y se hunde. Exacto. Se invagina. Por eso se le llama vagina. Porque viene recto y se mete y sale, se invaginó. El folículo piloso es una invaginación de la epidermis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el interior del folículo piloso? Células madres. Porque acuérdense que la epidermis, el bordecito, son células madres. ¿Y cuál es la función de las células madres? Formar tejido cornificado. ¿Cómo? Produciendo células hijas que van a sufrir el proceso de queratinización. Esas células hijas que van a sufrir ese proceso ya no me van a formar el tejido cornificado de la epidermis, sino que me van a formar el pelo. ¿Listo? Entonces, folículo piloso, ¿de qué color sería el folículo piloso aquí? Es de color moradito, como lila. Es un folículo piloso por fuera y acá está por dentro. Entonces ahí ven unas líneas de color azulito, amarillo, ¿sí? Estructurales de células. Vamos a dejar simplemente folículo piloso. ¿Qué tenemos adentro? El pelo. Entonces, lo moradito se llama folículo piloso y lo cafecito es pelo. Listo. Y el pelo tiene dos grandes componentes. En el centro del pelo hay algo que se llama médula. Estas células vienen por fuera, por el folículo, y llegan y se meten hacia el pelo. Vienen acá y se meten y me forman esta línea blanca. ¿Sí la ven? Se llama médula. El pelo tiene médula. Y lo café se llama cutícula, no, se le llama corteza. ¿Sí? Que ya sería las células hijas que están formándose ahí para convertirse en tejido escamoso cornificado que me forma el pelo. Es decir que en esta médula, esta línea blanca, también hay células madres que se están reproduciendo y ya va saliendo. La médula solamente va a estar en relación al folículo porque lo que ya sale no tiene médula, ya es puro tejido cornificado, ya es el pelo. Entonces tenemos pelo que se divide en lo blanco, que es la médula, y en lo café, que es la corteza. Listo. Hay tres tipos de pelo. Hay un pelo, aquí está la formación del folículo piloso y del pelo. Hay un pelo, este de aquí, que es súper grueso y se encuentra en unas zonas específicas. Se conocen como pelos táctiles. Un pelo se llama táctil porque, no sé si ven acá, un nervio abraza el pelo, lo abraza. Entonces, si yo muevo el pelo, muevo el nervio y siento. Eso es lo que pasa con los pelos táctiles. Si yo me toco las pestañas, toques en las pestañas, usted siente que se está moviendo la pestaña porque tiene un nervio que lo abraza, ¿sí? Pero si usted le toca el pelo de la cabeza, usted no va a sentir eso, porque los pelos de la cabeza no son pelos táctiles. Los pelos táctiles están en zonas específicas. Ya sabemos que están en las pestañas. ¿Dónde más puede tener un pelo táctil un gato? Los bigotes. El perro también tiene pelos táctiles en los bigotes. No sé si han visto que los gatos tienen unos pelos táctiles aquí. Esos también.
súper importante porque les permite, por ejemplo, los bigotes en los animales que tienen ese bigote, súper importante porque les permite tener una dimensión del tamaño del cuerpo en relación a una superficie. Por eso los gatos pueden caminar en cosas muy angostas, meter, porque ellos saben o que logran dimensionar según el tacto de los bigotes qué espacio pueden meter, pues pueden utilizar, así está, esté oscuro el día, ¿sí? O estemos de noche principalmente. Estos pelos táctiles ayudan también a proteger, por ejemplo, las pestañas. Cuando a mí me tocan la pestaña automáticamente parpadeo, porque entonces me ayuda a proteger el ojo, que no me vaya a ingresar algo en el ojo. ¿Listo? Tiene nervios y además tiene muchos vasos sanguíneos. Yo no sé si ven aquí que hay como una esponjita rosadita con puntos negros. A eso se le llama plexo. ¿Qué es un plexo? Un plexo es una red donde llegan varias cosas y se juntan, ¿sí? Así, una red. Entonces hay plexos nerviosos, una red de nervios, se llama un plexo vascular, es una red de vasos sanguíneos, llegan muchos vasos sanguíneos y ahí se enredan. Entonces, ¿por qué se ven punticos? Porque al ser el corte se ve la parte transversal del vaso. Es decir que este pelo, si yo lo arranco, duele porque tiene nervios y sangra porque tiene vasos sanguíneos. Mientras que si yo me arranco un pelo de la cabeza, no sangra mucho, porque sí tiene vasos sanguíneos, porque necesitamos que llegue, necesitamos que llegue sangre para que esas células madres se multipliquen, pero el sangrado no va a ser masivo. Es para que cuidemos, cuando un pelo muere y se cae por sí solo no hay problema, pero digamos arrancarle un bigote a un gato le genera mucho dolor y además puede generar un leve sangrado, muy poquito pero puede sangrar. Listo. Pelo táctil. Pelo de cubierta. El pelo de cubierta es el pelo que tenemos en la cabeza, acá en las manos. Es un pelo largo, no es sensitivo, que lo que hace es cubrir el cuerpo. ¿Por qué es importante el pelo? ¿Por qué tenemos pelo? Táctil ya sabemos. Para mantener el calor. Para mantener el calor, nos protege los cambios bruscos de temperatura. Cuando llueve, el pelo, como tiene sebo, ¿se acuerdan que las glándulas sebáceas, la mencionamos, desemboca dentro del folículo para llenarlo de sebito? El sebo es lípido, entonces ¿qué pasa cuando el agua se junta con el lípido, con la grasa? No permeable, sino impermeable, exacto, porque se repelan. Entonces el pelo me ayuda a aislar el agua de la piel. Cuando cae el agua, el pelo permite que chorree y que no entre en contacto con la epidermis. ¿Para qué? Para evitar pérdidas de calor. Por eso un perro puede estar lloviendo y él puede estar caminando en la calle como si nada, porque tienen gran cantidad de pelo, no les va a dar frío, que esa es la función del pelo. Las niñas cuando tienen frío se sueltan el cabello y se cubren los hombritos, porque nos ayuda a mantener el calor, ¿sí? Nos mantiene el calor, evita que el agua toque la piel para poder que se escurra. ¿Listo? Esos pelos que nos cumplen esa función se llaman pelos de cubierta, ¿sí? Son pelos largos. Y hay otros pelos que se llaman pelos lanosos, que son chiquiticos y son como onduladitos, muy delgaditos. En los mamíferos animales que nosotros estudiamos hay mucho pelo de cubierta y está por debajo del pelo largo, pelo de cobertura. No, hay mucho pelo lanoso que está por debajo del pelo largo, pelo de cobertura. El largo, el que vemos, se llama de cobertura. Debajo está el lanoso y son chiquiticos, crespitos, que ayudan a mantener el calor. Eso dan calor, que es el típico pelo del cachorro. ¿Han visto el pelo del cachorrito? Es como todo lanosito, que no es brilloso, como todo sequito, que cuando empieza a mudar pelo sale el de cobertura, que es largo, brillante, se pierde el lanoso, pero vuelve y se reproduce por debajo para mantener el calor. Entonces hay tres tipos de pelo: táctil, largo y lanoso. Táctil le da sensibilidad, me permite saber qué está sucediendo alrededor y me ayuda a proteger. De cobertura, que son los largos, me permiten escurrir el agua, ¿sí? Mantener el calor. Y el lanoso es el especial para mantener calorcito. Y listo. Ahora, todos los pelos, todos los folículos pilosos van a estar acompañados de una glándula sebácea, que son como unas alitas, parece como una libélula.
Las alitas, que en este momento le estoy poniendo la plastilina amarilla, serían las glándulas sebáceas. ¿Todos identifican ahí la glándula sebácea? Las glándulas sebáceas tienen varias funciones. Varias funciones no. Tiene una función que es producir sebo. Y el sebo tiene muchas funciones. ¿Qué me ayuda el sebo? A lubricar la epidermis para que no se pierda tanto tejido cornificado constante, sino que se mantenga por un periodo. Lubrica epidermis, impermeabiliza el pelo para evitar que entre en contacto el agua, mantiene el pH adecuado de la piel para evitar la multiplicación de agentes patógenos, principalmente de bacterias, ¿sí? Produce el sebo, la glándula sebácea produce feromonas, entonces ese sebo viene untado de feromonas, pero no todo el sebo, sino las de las zonas específicas. Y también proliferación de bacterias. No, ya, esas son las funciones de la glándula sebácea. Glándula sebácea. Listo. ¿Dudas? Entonces, ¿qué hemos mencionado de la dermis? Dermis presenta nervios. Los nervios tienen receptores. El ejemplo acá se llama Meissner. También encontramos vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos van a llevarle nutrientes a todas estas células para cumplir su función. Tiene glándulas, entonces acá está la glándula sudorípara-endocrina, acá está la glándula sebácea y ahorita vimos la apocrina. Listo. Y tiene folículos pilosos. Un folículo piloso es la invaginación de la epidermis donde se produce el pelo. Y el pelo está conformado por una médula y una corteza. Hay 3 tipos de pelos: dáctiles, donde lo abraza un nervio y tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos; de cobertura, que evita que entre el agua en contacto con el cuerpo; y lanocitos, que me ayudan a mantener el calor. ¿Listo? Ahora, los pelos presentan este músculo. Esto es un músculo liso, se llama músculo erector del pelo. ¿Qué es algo eréctil? Que está rígido y recto, por lo general vertical y rígido, ¿cierto? Los pelos de cobertura, si ustedes se miran las manos, siempre están acostados, ¿sí? Ellos se acuestan. Este músculo, como su nombre lo indica, permite que ese pelo se vuelva erecto, se pare. ¿Listo? ¿Para qué hace eso el músculo erector del pelo? Para ayudarnos a proteger tiene 2 funciones. Una, la termorregulación, protegernos del cambio de clima. Cuando nos da frío se nos pone la piel de gallina, es la contracción de ese músculo y los pelos se paran. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos muy poquito pelo, pero en los animales que los pelos se paren permiten generar un aislamiento, una barrera más alta para que el frío no entre tan fácil a la piel, ¿sí? Y también es comportamental. La erección del pelo permite que el animal se vea más grande, y al verse más grande, más miedoso, dominante. Entonces, también cuando los animales están en un momento de agresión, la erección del pelo ayuda a eso. Que el pelo se pare permite que si el animal me manda la garra o el mordisco, el pelo me da como una apariencia diferente, y así evito que el mordisco llegue a la piel, porque el animal va a creer que va a morder la piel, pero en realidad está mordiendo el pelo, y me hace ver más dominante. Entonces han visto los gatos que cuando se enojan se esponjan el pelo para verse más grandes, los perros también. Esa es la función del músculo erector del pelo. Se levanta para generar una barrera más grande y evitar la pérdida de temperatura, o por comportamiento, para dar la impresión de que uno es más grande. ¿Listo? ¿Dudas con dermis? Claro. Última capa, esta de aquí, hipodermis, llamado tejido subcutáneo porque está debajo de todo este componente. Es un tejido rico en esto amarillito que se llama tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa. Toda la piel tiene grasa por debajo. Van a haber zonas de la piel donde hay más grasa de lo normal.
Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque así ayuda a mantener el calorcito. El tejido adiposo es importante porque nos ayuda a mantener la temperatura adentro del cuerpo. Ese tejido adiposo puede aumentar si aumentamos el consumo de carbohidratos o de lípidos. ¿Sí? Es como una zona de reserva de este nutriente, de estos lípidos. Para nosotros en clínica es muy importante porque nos puede servir para la administración de medicamentos. Por ejemplo, las vacunas siempre se deben de poner en el tejido hipodérmico o en la hipodermis. ¿Por qué? Porque cuando yo inyecto la aguja y pongo el medicamento en la dermis, lo que voy a hacer es que se absorba más rápido por la cantidad de vasos sanguíneos. Las vacunas siempre se ponen en la hipodermis porque las vacunas pueden generar una reacción alérgica. Si yo lo pongo aquí se absorbe muy rápido, entonces la reacción va a ser mucho más rápida y puede ser letal para el paciente. Por eso yo lo pongo en la hipodermis, porque en la hipodermis hay vasos sanguíneos, pero no en la misma cantidad que en el caso de la dermis. Y el tejido adiposo empieza a absorber esa vacuna. O sea que la absorción en sí para la sangre va a ser más lenta y le puede dar una espera al animal para ver cómo va a reaccionar, para que nosotros podamos actuar. También nos sirve para almacenar cuando hacemos hidrataciones subcutáneas. Un paciente que necesita hidratarse pero hay que darle de alta, yo utilizo el tejido subcutáneo para meterle mucho suerito y yo sé que en el transcurso del día él se va a ir absorbiendo poco a poco. Entonces me sirve para una hidratación a largo tiempo. Entonces tiene tejido adiposo, hay zonas donde va a haber más tejido adiposo que en otras. Eso permite que la piel sea más flexible en esas zonas que en otras. Por ejemplo, en los gatos y en los perros, acá hay una buena cantidad de tejido adiposo y por eso yo los puedo levantar, porque no está adherida con los músculos. Este tejido adiposo permite que no se adhiera la piel a esa fascia superficial de los músculos. Y ahí tenemos esta bolita. Esta bolita entonces es un receptor. También es de tacto y es de presión. Entonces es de presión profunda y se llama Pacini. ¿Listo? Eso es piel. ¿Dudas con piel? Bueno, voy a hacer un quiz sin